Pero nosotros, a los que creemos, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que cree en mí, vivirá eternamente. Nadie vendrá al Padre, nadie entrará a la ciudad santa si no es por mí. Yo soy el que puede dar entrada a la nueva Jerusalén. Yo soy el que puede dar entrada, aleluya, a ese Edén que le fue prohibido al hombre entrar, porque la vida está en el Edén. Dios creó al hombre para que viva eternamente. Se creó ¿cómo se llama? Un paréntesis para Dios salvar al hombre. Cuando ya el hombre esté a salvo, pues las puertas del Edén se abren y entramos a esa nueva Jerusalén que es representada por el Edén, y entonces continuaremos viviendo eternamente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie vendrá al Padre si no es por mí. Alabado Jesús para siempre. Hay una promesa grande para los que creemos en Él, que viviremos eternamente. En el capítulo número 4 de Primera de Tesalonicenses, nosotros vamos a encontrar un verso importante, verso 13 y verso 14. Dice así la palabra del Señor. Alabado sea el Señor para siempre. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Alabado. Porque, aleluya, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. Una promesa tremenda, hermano. Pero eso es nada más para aquellos que creen en Jesús. El que no cree en Jesús tiene problemas. No va a encontrar camino a la vida eterna. Pero en esta noche el Señor está aquí. Él está aquí y le dice a todos que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, y que todo el que venga a Él, aleluya, entonces podrá entrar en el reino de los cielos. Alabado sea el Señor. Es decir, que esta promesa que hoy Francisco, nosotros, como yo cantaba ahorita, no habrá sombra, es un himno muy especial. El hombre que compuso este himno es un hombre que se inspiró a través de la iluminación del Espíritu Santo. Y vemos entonces que no habrá sombra para los que están en Cristo Jesús. Es decir, que Francisco muere en esta esperanza. Y él ya no está muerto, sino él está durmiendo. Pablo habla de este estado, dice él, están durmiendo. Y el que duerme es porque va a despertar. El que se muere se va para el infierno. Pero Pablo dice que nosotros no morimos, que nosotros dormimos. Hermano, dormido, está dormido. Amén, gloria a Dios. Dormido. Y cuando suena la trompeta, Francisco se va a parar de nuevo y va a gozarse en el Señor. Leyó alguien ahorita en el capítulo 4 de segunda de Timoteo, ¿verdad? Es un verso muy bonito, una experiencia de Pablo, donde Pablo le dice a Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8, ya yo lo tenía preparado, hermana, que no yo, por lo menos ilustró un poco la sala, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona, de justicia. Yo estoy bien bendecido al estar leyendo esto. Es decir, que hay una corona de justicia, pero hay otras coronas. Hay otras coronas. Está la corona de la vida, corona de justicia, la corona de la vida, la corona de gloria. Entonces aquí vemos que Francisco está entitled. Francisco está en la posición de agarrar la corona de justicia por haber vencido, por haber peleado la batalla, por haber, aleluya, terminado en victoria, sirviendo al Señor, humillado en su presencia, adorando